Hola, hola, mi nombre es Mariel Nicole y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la parte 2 sobre la historia real de Anastasia y esta vez en esta parte vamos a hablar sobre la Revolución Rusa, los bolcheviques y también sobre las falsas Anastasias. Para empezar, en febrero de 1917 estalló la Revolución Rusa, y esta revolución fue un movimiento político, social y económico en Rusia que estalló por diferentes razones. Rusia sufría una fuerte crisis económica, prácticamente no tenían sustento y el pueblo se moría de hambre. La organización social se basaba en la desigualdad, cero democracia y era muy notoria la diferencia de clases sociales. No existía la clase media, solo la nobleza y el pueblo. Rusia estaba en guerra con Alemania, es decir, la Primera Guerra Mundial, y las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos hacían quedar bastante mal a los Romanov. Esta revolución, por así decirlo, se dividió en dos partes que fueron muy notorias, en febrero de 1917 y octubre de 1917. Todo inició en febrero de 1917 con un conjunto de huelgas y manifestaciones, cada vez en aumento para derrocar al zar Nicolás II, y con él a la monarquía, el cual terminó abdicando el trono o más bien obligado a retirarse. Después de este gran suceso o logro del pueblo ruso, obviamente el pueblo se vio liberado y en vez de la monarquía fue sustituida por el gobierno provisional, que fue encabezado por Alexander Kerensky, el cual, es importante mencionar, garantizó la seguridad de la familia Romanov y obviamente del zar Nicolás II. Pero en octubre de 1917 el gobierno de los bolcheviques se opuso al gobierno provisional y en septiembre obtuvieron la mayoría de votos, por así decirlo, entonces empezó su gobierno encabezado por Lenin. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado. Esta organización política era liderada por Lenin y estaba conformada por campesinos y obreros. La Revolución Rusa claramente fue un suceso muy importante, ya que acabó con un imperio de 300 años y transformó por completo el sistema político y económico del país, dando así origen al primer sistema comunista de la historia. Regresándonos un poco, cuando el gobierno provisional tomó el poder de Rusia, la familia tuvo que resguardarse y mantenerse cautiva en el palacio de Alejandro, rodeados de guardias y confinados en sus habitaciones, pero aún con algunas comodidades. Pero todo cambió cuando el gobierno bolchevique tomó el poder, porque claramente la inseguridad de los Romanov era muy evidente y tuvieron que marcharse. En agosto de 1917, el gobierno provisional de Alexander Kerensky evacuó a los Romanov a Tobolsk para protegerlos. En la imagen aparecen sentados en un tejado de un edificio de la finca de Tobolsk, donde fueron retenidos desde el verano de 1917 hasta la primavera de 1918. Pero esto no duró mucho, ya que mientras tanto los bolcheviques aumentaban su fuerza y su poder. Entonces, en abril, el gobierno trasladó a Nicolás, Alejandra y su hija María a Ekaterimburgo, para que Olga, Tatiana, Anastasia y Alexei se reunieran con su familia hasta mayo de 1918. La familia fue encarcelada en la casa Ipatiev de Ekaterimburgo a manos del comandante Yakov Yurovsky. En esta casa se colocaron bardas perimetrales de más de 4 metros de alto para que la gente no pudiera ver desde adentro o hacia afuera, y las ventanas estaban cubiertas completamente con periódico. El 11 de julio se tuvieron que colocar rejillas en las ventanas, ya que Alejandra, la esposa de Nicolás, pues se aferraba a estar cerca de las ventanas e intentaba asomarse. Y también cada integrante de la familia, si quería moverse de habitación a habitación, tenían que tocar un timbre para avisar a los guardias. El 14 de julio, Yurovsky, el comandante a cargo de los guardias de la casa Ipatiev, estaba decidiendo el lugar donde acabaría con la vida de los Romanov. Se discutía la forma y el lugar, considerando apuñalarlos en la noche mientras dormían, o en el bosque y arrojarlos a un estanque, pero se decidió el plan de Yurovsky, que era realizar una ejecución eficiente de los 11 prisioneros, en un espacio pequeño para que no pudieran escapar. Esa noche, aproximadamente a las 12 en la casa Ipatiev, que era conocida como la casa con el propósito especial, el comandante ordenó al doctor de los Romanov que los despertara y les ordenara vestirse, con el pretexto de que serían enviados o trasladados a otro lugar que fuera más seguro. O sea, los engañaron de verdad, yo creo que de una manera muy fea, ya que pues les metieron como esa ilusión de que los van a mandar a un lugar más seguro, pero ya que todos los integrantes de la familia estaban completamente vestidos, fueron obligados a bajar rápidamente al semisótano, que era de 6 por 5 metros, para que según esperaran ahí el camión que los trasladaría al lugar que era más seguro. Yo me imagino esta escena y, o sea, imagínense vivir el temor, el
estar encerrados en un espacio tan pequeño y empezar, pues yo creo que presientes cuando algo malo va a pasar. Entonces, en ese momento, cuando Nicolás vio que estaban en ese cuarto pequeño, yo de verdad no me imagino el temor que debieron haber sentido, porque pues yo creo que todos presentimos cuando algo malo va a pasar. En ese momento, Nicolás le preguntó al comandante si podía bajar algunas sillas para que Alexei y sus hijos esperaran mientras esperaban el camión. En ese momento, un ejército que era el escuadrón para el asesinato le entregó al comandante una carta y este le leyó en voz alta diciendo que pues era la orden para asesinar a Nicolás. Todos gritaron y sin más que decir, iniciaron los disparos. Olga, la hija mayor, según un testimonio, intentó persinarse, pero ella no lo logró. El primero en morir fue Nicolás y después Alejandra con un disparo en la cabeza. Después, todos los involucrados en el asesinato dispararon desordenadamente y la habitación se llenó de humo. Todos estaban ensordecidos. Al no ver nada, abrieron las puertas para que el humo se disipara, y solo así pudieron ver que los 5 hijos del zar seguían vivos y únicamente heridos. Uno de los guardias parecía arrepentido y dudó en matar a Alexei, pero el comandante lo empujó y él mismo le disparó en la cabeza. Un guardia, al tener enfrente al más pequeño de los Romanov, dudó en dispararle, pero el comandante lo empujó y él mismo le disparó en la cabeza. Las últimas en morir fueron las niñas, ya que sus trajes las protegían de los disparos, pero también fueron atacadas con bayonetas. Finalmente habían logrado su objetivo, acabar completamente con la familia Romanov. Las investigaciones posteriores calcularon que posiblemente se dispararon alrededor de 70 balas y la ejecución duró aproximadamente 20 minutos. Obviamente muchas personas intentaron aprovechar el misterio más grande que ha habido dentro del mundo de la realeza, y es que intentaban hacerse pasar por los hijos de los zares, pero sobre todo hacerse pasar las chicas por la duquesa Anastasia. Pero el caso más sonado es el de Annie Anderson. En 1920, una mujer fue ingresada al hospital psiquiátrico, pero como señorita desconocida, ya que se rehusaba a dar su identidad. Esto empezó a escucharse, pero realmente en marzo de 1922 este caso empezó a ser cada vez más famoso, ya que esta mujer aseguraba ser la gran duquesa Anastasia. Y muchas, pero muchas personas, o sea, te puede llegar a sorprender que realmente le creían a esta mujer, aseguraban que era la viva imagen de Anastasia. Y muchas otras ni siquiera, o sea, hasta se burlaban de que no tenía para ellos ningún parecido con la princesa. La señorita desconocida empezó a recibir visitas de allegados de la familia real que querían comprobar si era o no era. Para algunos no tenía ningún parecido posible, pero para otros era la viva imagen de Anastasia, y se aferraban más por aquella característica que les había mencionado de la curiosa malformación que tenían los dedos de Anastasia, que al igual esta señora tenía. Esta mujer tomó muy en serio su papel y decidió llamarse Annie Anderson, pero mantuvo que era la gran duquesa Anastasia hasta que murió en 1984. Yo creo que esto sobre las falsas Anastasias le dio una chispa a este misterio o a este triste historia sobre la familia Romanov, porque pues realmente mucha gente sí tenía como esa espinita de, ¿sabes qué? Yo sí creo que es la princesa Anastasia. La verdad a mí sí me hubiera encantado que esta historia fuera cierta sobre esta mujer y que fuera la verdadera gran duquesa Anastasia, pero todo se aclaró cuando se hicieron pruebas de ADN, pero no hubo ninguna coincidencia ya que únicamente se trataba de Francisca, una obrera polaca pues mentalmente desequilibrada claramente, pero pues coméntenme qué les pareció toda esta historia sobre la familia Romanov. Espero que se hayan entretenido muchísimo y nos vemos pronto.